Que Dios les bendiga, mis amados. Gracias le damos a Dios por esta oportunidad tan linda, tan bella, de poder aprender su palabra. Vamos a reunirnos en oración. En este momento les pido que me acompañen para comenzar esta clase que está muy interesante. Acompáñame en sus oraciones. Buen Dios y Padre Celestial, te damos gracias, Dios mío, por esta grande oportunidad que tú nos regalas de aprender tu palabra, Señor amado. Te pido que tú bendigas a todos los oyentes, que les des ese conocimiento, esa sabiduría para entender tu palabra, que podamos grabarla en nuestro corazón para ponerla por obra. Te lo pido en el nombre de Jesús de Nazaret. Que tu palabra imparta la necesidad de cada uno de los que están escuchando. Que tu palabra sea, Señor, como dice, que nos ayuda, que nos redarguye, que nos enseña. Padre bendito, te lo suplico en el nombre de Jesús. Amén, amén. Tenemos en este día una clase muy importante. Ya hemos hablado desde el capítulo 8, desde el versículo 1 al versículo 30, y en realidad vemos puntos tan importantes que como creyentes tenemos que saber y tener y no olvidarnos, para que cuando venga el momento nosotros lo podamos poner por obra. Comenzamos en este día con el libro de los Romanos. Las personas que recién se están conectando, estamos estudiando el libro de los Romanos y estamos en el capítulo 8 y vamos a comenzar con el versículo 31. Este versículo 31 dice: ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? A partir de este versículo 31, encontramos 5 preguntas importantes que se realizan en estos siguientes versículos. Número 1, ¿qué pues diremos a esto? Encontramos en el versículo 31. Otra pregunta, número 2, ¿quién contra nosotros? En el mismo versículo 31 que vamos a estudiar. Tercera pregunta, ¿quién acusará a los escogidos? Eso se encuentra en el versículo 33. ¿Quién es el que condenará? Eso se encuentra en el versículo 34. Y por último, dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Eso se encuentra en el versículo 35. Estas 5 preguntas son importantes, de las que Pablo está enseñando a la iglesia de Roma, a los creyentes de la iglesia de Roma. Y por supuesto que todas estas preguntas tienen respuestas. Vamos a comenzar con la primera pregunta. ¿Qué dice? ¿Qué pues diremos a esto? Pablo se está refiriendo a los versículos anteriores, que enseña de que estos puntos que ya Pablo había enseñado, había hablado, y entonces cuando él termina los versículos del 1 al 30, entonces cuando ya termina Pablo, comienza en el versículo 31 y dice, y ahora, ¿qué diremos de todo esto que hemos estudiado, de todo esto que he tratado, de todo esto que les estoy presentando? Entonces, vamos a sacar un resumen de lo que se estudió en los versículos. El primer punto que Pablo trajo a conocimiento a la iglesia de Roma y también el día de hoy es el conocimiento previo de Dios. También se trató el propósito. ¿Cuál era ese propósito? Que era el propósito eterno de Dios. También se estudió sobre la predestinación,
Y ese punto es que nosotros lo alcanzamos a través de Jesucristo, pero sin merecerlo. El punto número 4, el llamamiento. Ese llamamiento eficaz que Dios hizo al creyente. Número 5, la justificación. Todos estos puntos nosotros ya hemos estudiado durante todos estos días, todas estas semanas, en lo cual hemos explicado cada uno de estos puntos que Pablo ha traído. Y también, por último, la glorificación. Entonces, cuando termina de enseñar esto, Pablo hace esta pregunta, comienza este versículo 31 con esta pregunta. ¿Qué pues diremos a todo esto? Entonces, cuando Pablo dice esto, al mismo tiempo, Pablo da como una seguridad, como que en realidad él está dando ese sello de seguridad. Recordemos que el creyente tiene la seguridad eterna en el Salvador. Y nuestra seguridad descansa en la obra terminada de nuestro Señor Jesucristo. Y no solamente en la obra terminada de nuestro Señor Jesucristo, sino también en la palabra de Dios que Él dejó. Entonces, ahí encontramos nuestra seguridad de la salvación. Por eso es que Pablo dice, ¿qué pues diremos a todo esto? En otras palabras, ¿qué más podemos añadir a todo esto que hemos aprendido? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Esto es, nadie. Nadie puede. ¿Quién contra nosotros? ¿Quién? Nadie. Sabiendo de que el Padre nos predestinó, el Hijo nos justificó y el Espíritu Santo nos santificó y sella, ¿de qué podemos tener miedo? Si Dios es por nosotros, mire cómo es la palabra del Señor. ¿Cómo nosotros podemos entender de que Pablo sabía con certeza y con seguridad en quién estaba él descansando? En el Salvador, en su Salvador. Dice, si Dios es por nosotros. Al decir Pablo, si Dios es por nosotros, está diciendo el Dios, el Padre, es por nosotros. El Dios, el Hijo, es por nosotros. Dios, el Espíritu Santo, son por nosotros. Entonces, ¿quién contra nosotros? Nadie. Nadie, amados. Sabemos que el diablo y sus demonios están en contra de nosotros. Y tenemos oposición. Pero la palabra del Señor nos enseña de que Dios es por nosotros. Sabemos que el mundo, su sistema, puede estar en contra de nosotros como creyentes. Pero también la palabra del Señor nos dice, Dios es por nosotros. También sabemos que nuestra naturaleza adámica, pecaminosa, dolores, enfermedades, sufrimientos pueden estar en contra. Pero también tenemos esa plena seguridad de que Dios es por nosotros. Dios es por nosotros. Y como Dios es por nosotros, no podemos estar con pánico. No podemos estar ansiosos. No podemos tener miedo de nada. Porque Dios es por nosotros. Si yo estoy en la voluntad de Dios, tengo la seguridad de que Dios está por mí. No podemos estar inseguros ni dudando de nuestra salvación. Necesitamos
memorizarnos estos versículos. Desde el versículo, todo el capítulo 8, léase una y otra vez y otra vez y otra vez. Léase el capítulo 8 del libro de los Romanos. Este capítulo es nuestra esperanza como creyentes. Nos ha hablado de tantos puntos que nosotros pasamos en la actualidad. Y nos da una seguridad de Dios que está con nosotros. Memorícese estos versículos del 28 al 39, porque esto es la simiente para usted pueda, la base, para que usted pueda vencer todo obstáculo. Siempre tendremos oposición, pero tenemos la certeza de que Dios nos ayudará porque Él está con nosotros. Dios es por nosotros, también en lo espiritual. No solamente en la vida cotidiana, en medio de los problemas, en medio de todo lo que se presente aquí ahora. También en lo espiritual. Y en lo espiritual es una decisión divina y eterna de Dios. Y esto es de la provisión de la cruz del Calvario y la sangre de Cristo. Si Dios no estuviera con nosotros, por nosotros no hubiera cedido a su Hijo Jesucristo para que muera por nosotros. Por eso tenemos la seguridad. Esto es maravilloso. La Biblia nos enseña que si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? Al preguntar ¿quién contra nosotros? Es nadie. Nadie. Somos nosotros los que dudamos, los que desconfiamos de la palabra. Somos nosotros los que decimos que Dios no puede, Dios me ha olvidado, Dios me ha abandonado. No, la Biblia le dice a usted en este día que Dios es por usted. Y si Dios es por usted, ¿quién contra usted? Confíe en su palabra, créale a Dios. Dios es grande y maravilloso. Vamos a leer el versículo 32 del capítulo 8 del libro de los Romanos. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Esta es una prueba tangible y la base de nuestra seguridad, que es la demostración del amor de Dios para con nosotros, a través de la entrega total de nuestro Señor Jesucristo. Dios no escatimó a su propio Hijo y lo entregó por usted, lo entregó por mí. El hecho de que Dios dio a su Hijo para redimirnos es garantía suficiente de que Dios le protegerá a usted. ¿Cómo usted no va a creer en su palabra que es viva y eficaz? Y mire que para redimirnos, porque nosotros no merecíamos. Estábamos ya sin esperanza. Pero por ese grande amor que es Dios, dice, no escatimó. Se desprendió de su Hijo, de su único Hijo, para que Él pagara por los malagradecidos, por los insensatos, por los pecadores, por todos los seres humanos que hay maldad. Mas sin embargo el Padre dijo, sea mi Hijo el que pague todas las maldades para redimirnos, para redimirnos. Dios tiene mucho interés en nosotros. Y esto tenemos que aprender
que contra toda oposición, Dios está con nosotros. Dios está por nosotros. Es verdad. Mientras nosotros estamos aquí en esta tierra, vamos a tener contratiempos, vamos a tener oposición. Y muchas veces si usted ve misioneros, personas que salen a predicar y son perseguidos. Pero contra toda oposición, ellos tienen la seguridad de que Dios es por ellos. ¿Cómo no vamos a creer la palabra de Dios, que es Dios por nosotros? Esto no nos garantiza que no vamos a tener problemas. Al contrario, nos está dejando saber que sí, en medio de los problemas, en medio de las dificultades, en medio de las enfermedades, Dios está por nosotros. No podemos dudar de que Él es por nosotros y que así como Él se dio, Él no escatimó a su Hijo, ¿cómo no nos dará también todas las cosas? Lo que pasa es que cuando nosotros dudamos de la palabra, dudamos de Dios, entonces nunca vamos a recibir todas esas cosas que la palabra de Dios nos está diciendo. Nos acercamos a Dios dudando. Y es más, nos acercamos a Dios sin creerle lo que Él dice. No sé si será, bueno, el hermanito dice, no, aquí no le está hablando, no le estoy hablando yo, no le está hablando ningún hermano, no le está hablando ningún predicador, no le está hablando. Es la palabra de Dios la que le está diciendo a usted que Dios es por usted. Créalo. ¿Qué nos dice Colosenses capítulo 2 y versículo 10? Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Amados, el creyente está completo en Cristo. Óigalo bien. No puede usted creer que Dios no puede hacer lo que usted le está pidiendo. Dios lo puede hacer eso y mucho más. Pero créale a Él, porque Dios es por usted. Vamos a leer el versículo 33 del libro de los Romanos capítulo 8. Dice la palabra del Señor. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Bueno, sería bueno preguntar o buscar a aquellos que Dios ha justificado y ha declarado justo. Cuando Dios salva a una persona, le salva de todo lo demás. Dios es el juez de toda la tierra y su juicio es justo. Ni Satanás, ni los demonios, ni ningún ser humano puede acusarnos delante de Dios. Y si usted se acuerda lo que dice Romanos capítulo 8, versículo 1, por eso yo le digo, grábese, léalo y vuélvalo a leer este capítulo 8. Es tan importante para su vida cristiana. ¿Qué dice en Romanos capítulo 8, versículo 1? Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Mire usted. Y por eso dice el versículo 33, hace la pregunta, Pablo, ¿quién acusará a los escogidos de Dios?
¿Quién? Pablo está basándose en el momento en que él estaba allí a través de problemas, dificultades. Y usted puede leer el libro de Hechos. Allí está la historia donde que fueron y le acusaron a Pablo. Iban donde un rey, iban donde otro rey para acusarle y no encontraban la causa. Y todos decían, no encontramos la causa de la que le están acusando. Y por eso Pablo dice, ¿quién puede acusar a un hijo de Dios, a un escogido de Dios? Si alguien se atreve a acusarle, sépalo claramente que Dios es el que justifica. Dios declara justo cuando dice ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Cualquier acusación en contra de un creyente en Cristo es en contra de la misma obra de Dios. Ahora, sí tenemos un acusador, que es el diablo. La Biblia nos lo dice. Y quiero leerles, me interesó mucho esta cita bíblica en el libro de Zacarías. Me interesó mucho, de verdad, porque aquí está hablando de algo que sucedió y nos enseña cómo nosotros podemos entender cuando el diablo se presenta delante de Dios buscando argumentos, buscando cosas para atacar, para acusar a los hijos de Dios. Zacarías capítulo 3 y vamos a leer del versículo 1 al versículo 4. Dice la palabra del Señor. Me mostró el sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Y dijo Jehová a Satanás, Jehová te reprenda, oh Satanás. Jehová que ha escogido a Jerusalén te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Y Josué estaba vestido de vestiduras viles y estaba delante del ángel. Y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él, diciendo, quitadle estas vestiduras viles. Y a él le dijo, mira, que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropas de gala. ¡Qué maravilla! ¡Qué hermoso! Si usted piensa en abandonar esta carrera de servir a Dios, deténgase. Si está un poco triste, piensa que todo lo que usted ha hecho es en vano, deténgase. Porque sabe que hay un acusador que está tratando de que usted abandone lo que Dios ha puesto en sus manos. Esto es muestra clara de cómo Satanás se pone para acusar. Y en realidad aquí la palabra del Señor no dice exactamente los argumentos que está presentando ante Dios contra el sacerdote, pero podemos entender las vestimentas que tenía, eran viles, dándonos a entender que había pecado. Y el ángel le dice, he quitado tu pecado y te he vestido con ropas reales. Sabemos y entendemos que tenemos un acusador, pero recordemos que Cristo vino para destruir toda obra de maldad. Y Satanás ya está vencido. Nosotros tenemos a nuestro
abogado que nos defiende. Y no solamente nos justifica, sino que también está a la diestra del Padre intercediendo. Y dice, y nos defiende como un abogado, es un abogado, es su abogado. Recuerde, Él, nuestro Padre, envió a Jesús y Él pagó el precio. Y quizás usted le ha fallado a Dios, ha tomado decisiones equivocadas y se siente culpable. Venga a Dios. Él está para ayudarle, para limpiarle, para redimirle, para levantarle. No hay nada está perdido mientras hay vida y esperanza. Y mientras usted reconozca que ha fallado, puede venir a Él. Él nos justifica. Él nos defiende. Él no nos abandona. Venga a Él. Siga buscando de Dios. Siga buscando la fortaleza en Dios. Vamos a leer el versículo 34 del libro de los Romanos y dice: ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, mas aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Usted ve, es la palabra de Dios la que nos enseña. No soy yo, no es el predicador, no es el maestro, es la palabra de Dios la que le dice a usted que no hay nadie que nos puede condenar. El único que puede hacerlo es Dios. Si usted no se arrepiente, si usted no arregla su vida, pero si usted toma la decisión por cualquier circunstancia que hay, por cualquier debilidad, venga, arréglese. Y Cristo es el que murió por usted. Y aún el que también resucitó. Y no solamente el que resucitó, sino que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Más claro, no existe otra cosa. La palabra de Dios nos dice que Él está intercediendo. Él es nuestro abogado. No tenemos por qué tener miedo. Tenemos que arreglar nuestras vidas cada día. Y no importa lo que el enemigo le diga, no importa lo que el hermano, el amigo le diga, usted crea lo que está en la palabra de Dios y la esperanza que Dios nos da. Eso es lo importante, eso es lo que Cristo dijo y eso es lo que se va a hacer. Ahora, nosotros tenemos el versículo 35 y este versículo 35, aunque es así pequeño, tiene mucho material. Y la verdad, yo quiero tener suficiente tiempo para poder explicar del versículo 35 al versículo 39. Amados, amigos, oyentes, hermanos en Cristo, nuestra esperanza está en Cristo Jesús. No está en su fuerza, no está en su conocimiento, no está en lo que yo pueda servirle a Dios, no está en lo que yo haga para Dios. Nuestra confianza, nuestra seguridad, nuestro apoyo está en ese sacrificio que Cristo Jesús hizo por usted y hizo por mí. Ahí descansa nuestra salvación. Y nada ni nadie puede venir a acusarnos, porque Cristo nos justifica. Nadie puede venir a condenarnos, porque Cristo murió, aún resucitó y Él está intercediendo ante el Padre por usted y por mí. Sigamos adelante, no vamos a desmayar.
Sí, tenemos pruebas, luchas, tentaciones. Sí, hay muchas tentaciones allá afuera. Pero el mundo no nos puede ofrecer nada valioso como Cristo nos ofrece una vida eterna, preciosa, al lado del Hijo, que es Jesucristo. Dios es grande, maravilloso, y el amor que Él es resta para todo. Dice la palabra del Señor en Colosenses que en Dios estamos completos. No nos va a faltar nada, aunque aparentemente esté la nevera vacía, la refrigeradora vacía, aunque se nos ha terminado el trabajo o quizás la salud está decayendo. En Cristo estamos completos, amigos. Venga Cristo. Él es el todo de nosotros. Y nos quedamos aquí en este versículo 34. Para la próxima clase vamos a seguir con el versículo 35 en adelante. Lea otra vez el capítulo 8 del libro de los Romanos. Léalo detenidamente. Grábese, estúdielo, memorícese. Va a cambiar su vida completamente. La seguridad que nos enseña a través de la palabra nos va a hacer valientes para seguir adelante. Dios les bendiga. Dios les guarde y les envío un abrazo grande. No tomen mucha atención a cada noticia que sale. Su confianza descansa en Dios. La esperanza de nosotros está en el Salvador. Siga adelante. Les envío un abrazo grande. Dios les bendiga. Bye bye.